Sale, vamos a entrar. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Sucesos de Oaxaca, como todos los días miércoles que nos damos cita para platicar, dialogar, conversar sobre los temas de libertad de expresión y sobre todo hacer un reconocimiento a los periodistas que durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años han venido ejerciendo lo que es el periodismo. Y desde luego compartimos este auditorio y este programa con la amiga Claudia Martínez. Buenos días, Claudia. Pues buenos días y bueno, como cada semana en este programa es un honor, es un placer y es una cátedra no solo de periodismo sino de vida, los invitados que tenemos. Y bueno, hoy pues yo estoy muy contenta, muy agradecida porque un periodista, un excelente amigo aceptó venir a platicarnos parte de su historia, Joel Hernández. Gracias por haber aceptado. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Juan. Pues aquí, con mucho gusto, pues de vuelta en la tierra, ya sabes que siempre jala uno para el lugar donde está enterrado el ombligo, ¿no? Y aquí estamos. Yo pues ando entre México y Oaxaca, ahora cada vez más tiempo en Oaxaca, que me gusta estar aquí. Y por otro lado, pues trabajo, puedo hacer mi trabajo desde acá y además, pues como publico en algunos lugares aquí en Oaxaca, pues también tengo contacto con los medios y con los colegas periodistas que nos vemos con alguna frecuencia, como ustedes. Y gracias. Joel, ¿cuántos años de ejercicio periodístico? Ya, este octubre 15 cumplo 47 años de estar en el periodismo. Empecé en 78, llegué por primera vez a una redacción en Radio Educación, de la mano de Miguel Ángel Granados Chapa, que estaba siendo mi maestro. Yo todavía no terminaba la carrera, pero me invitó a trabajar con él. Y fue la primera vez que pisé una redacción y empecé a trabajar. Y desde entonces, pues no he parado. Son 47 años, he estado en muchos medios, no solamente nacionales, sino también en el extranjero. Y también mi tarea ha sido la de editor de libros, que me permitió ser también director editorial para asuntos de español, para publicación de español de la UNESCO. Y también dirigí durante casi 3 años el periódico Le Monde Diplomatique, un periódico francés que se distribuye en América Latina, pero la edición española, que era la que yo hacía. Entonces, bueno, pues todo eso, pues digo, nos acerca a lo que más nos gusta, que es el periodismo, y no sabemos hacer otra cosa los que nos dedicamos a esto, ¿no? Desde que empezamos. ¿Cómo toma la decisión, Joel el oaxaqueño de Valles Centrales, eres originario de San Sebastián Tutla, estudiar periodismo? ¿En qué momento te nace a ti el deseo, la inquietud, o fue al azar la elección? ¿Cómo sucede? Fíjate que yo creo que tuvo que ver mucho mi abuelo. Mi abuelo, yo muy chico aquí en San Sebastián Tutla, pues convivía mucho con él. Hizo las veces de mi padre porque mi padre ya no estaba. Pero él era el peluquero del pueblo y a él le llegaba el periódico, la prensa todos los lunes. Y entonces la leía, pero de pe a pa, te la echaba hasta las fechas y los números de página. Hasta los anuncios. Todo. Y yo me sentaba junto a él y él me leía el periódico. Mira, aquí dice esto, mira, aquí dice lo otro, mira qué hay en el mundo, pasa esto, mira el mundo. Pero mire, se me despertaba la curiosidad y la inquietud. De hecho, aprendí a leer y escribir con él, que me dijo, mira, es la A, la E. Y yo aprendí a leer y escribir ahí. En adelante, pues ya toda la vida, pues ya nos va jalando para todos lados. Yo me tuve que ir a México también ya para estudiar. Y en el primer momento, el consejo de amigos y todo esto era, oye, pues estudia una carrera que te deje dinero, pues vamos muy amolados, ¿cómo podemos vivir tal? Y no, pues ya iba yo a estudiar administración. De hecho, me inscribí en la Escuela Nacional Bancaria de México. Hice 2 años, pero yo dije, pues yo no tengo nada que estar haciendo aquí, ¿no? A mí me gustaba el periodismo, me gustaba leer, me gustaba estar enterado de lo que pasaba y leer. Y finalmente dije, no, pues lo siento mucho, pero yo no puedo. Entonces ya pasé a la UNAM, hice mi examen de admisión en la UNAM y pasé y entré a Ciencias Políticas, que es como hago la carrera. Y de ahí a la mitad de la carrera, como ya les comento, el Liceo Granados Chapa, que era un excelente periodista y además mérito y tal, la medalla Belisario Domínguez, me invita a trabajar con él y dice, oye, Joel, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo como auxiliar de la dirección? Y al mismo tiempo haces producción y ves la redacción de los noticieros. Ah, pues yo encantado. Y ya fue como empecé, pero yo también estaba desarrollando mi propia vocación. Encontré que eso era lo que quería.
Y no me equivoqué porque me he mantenido ahí 47 años y lo que siga, y estoy contento. Contento. Hay muchos problemas siempre de medios. El medio periodístico es muy difícil, no solamente dentro de la casa misma, sino nuestra relación con el exterior también a veces mucha incomprensión, o nosotros no comprendemos a la sociedad y no la dibujamos y no la proyectamos como es o como ella quiere ser proyectada. Tenemos una larga historia de desavenencias con el gobierno. El gobierno o los políticos ven a los periodistas con desprecio, pero nos doran la píldora de que te quiero mucho, tal, porque ellos quieren mandar mensajes o quieren que no se les toque, etcétera. Pero nuestra obligación es hacer el trabajo que tenemos que hacer, tal cual, ¿no? Aquí no se vale el apoyo o la ayuda, es simplemente que tenemos la obligación de decir las cosas, y eso nos genera con frecuencia muchos problemas y lo estamos viviendo en estos días, ¿no? Joel, en esa parte que comentas de salir de tu comunidad, digo, hablar de hace 50, 70 años, Sí. pues Oaxaca todavía era considerado como un pueblo, ¿no? Finalmente. Y llegar a la Ciudad de México, ¿fue difícil en el tema familiar ¿cómo no? abandonar y dejar a la familia? No, sí, bueno, fue terriblemente difícil. Primero, porque todo, porque dejaba yo mi lugar de nacimiento, dejaba yo a mi abuelo, dejaba yo todo, para irme, por la voluntad de mi abuelo, irme a estudiar a México, porque dice, aquí no vas a seguir, no vas a hacer nada, está todo muy apagado, tú vete a México y arréglatlas. Yo tenía una tía allá en México, Elena, que le hablaron para que me recibiera en su casa. Ella era sirvienta en una casa en la colonia Guadalupeín, cerca de San Ángel. Y el acuerdo fue que sí, que se venga, pero como estoy trabajando, le pidió permiso a su patrona. La patrona dijo, como tenía hijos, bueno, sí que venga, pero nada más a dormir. Aquí no quiero que esté en el día porque están los muchachos, no sé qué tanto. Así que yo iba a la escuela en la mañana, al mediodía terminaba, comía por ahí, fue como empezó mi carrera de vagabundo. Entonces, que además me ha servido mucho porque ando por todo el mundo así. Y en la noche ya a las 9, a dormir, a las 7 para afuera y así. Así fue pues, todo el tiempo de la primaria y todo esto. Y sí fue muy difícil, por dos razones. La primera de ellas, esa ausencia, esa nostalgia por lo que se queda y la ausencia, y los deseos fervientes de venir de regreso. Además, yo en esa edad decía, no quiero estudiar, ¿para qué quiero estudiar? Si yo estoy bien aquí, si soy feliz, ¿para qué quiero yo estudiar si estoy contento? No, el abuelo decía, no, tú vas para mi mamá también, tú vas para adelante, vámonos. Y ya, sí me trataban mal los compañeros por la manera que yo hablaba, ¿no? Por la manera como yo me expresaba. Yo hablaba como acá, y acá mi mamá habló el español hasta los 16 años, ella hablaba solamente zapoteco, mis abuelos igual, y todos, y las composiciones gramaticales eran en razón al lenguaje de origen, ¿no? Claro. Vas para allá, o vas allá, de allá, cosas así que traducir al español no había lógica, pero bueno, yo hablaba así, y allá se reían y decían, mira cómo habla Joel, pero bueno, pues yo no hacía caso, de todos modos yo seguí, pero bueno, ya me fui acondicionando en la forma de hablar y tal. Pero sí fue difícil. ¿Cuántos años? La comida, no. ¿Cuántos años tenía Joel en ese momento? Tenía yo 9 años, 8 o O sea, 9 años. 8 años llegabas, tocabas la puerta a las 9 de la noche y Sí. regresabas A dormir y vas para afuera con mis útiles. ¿Y qué hacías en ese tiempo? En la tarde me iba, a hacer la tarea. Me metía yo a la iglesia de la comunidad, que era la iglesia de Guadalupe. El padre Benet, que era buen cuate, me dejaba meterme en la oficina y ahí hacía yo la tarea. Entonces, porque había que hacer tareas. Era el tiempo que las tareas, si no las llevas al día siguiente, ya sabes cómo te va. Te daba reglazo. Sí. No. Y no, pues ya la hacía y ahí me hacía guaje, caminaba por ahí, veía yo mis cuates, me hice vago y tal. Nunca me metí en problemas, por suerte. Y ya a las 9 vamos a dormir, ya me dormía y así. Fines de semana me iba a Chapultepec o me iba a algún otro lado, porque pues, los fines de semana tampoco podía ser, pero y no había clases, pues me iba yo por ahí. Pero eso me permitió, Claudia, Juan, tener una buena capacidad de observación de las cosas. Cuando uno anda solo, no te queda más que observar y ver cómo viven los demás, qué hacen, cómo viven, cómo se expresan, qué comen, qué hacen, cómo se alegran, cómo se entristecen. Todo lo estás observando y te lo vas guardando.
Eso a la larga a mí me ha servido mucho cuando hago mi trabajo de crónica, porque yo he hecho muchos años crónica y hago crónica. Y dibujo mucho eso, salgo a caminar y veo y retrato y conozco la naturaleza de los mexicanos y del ser humano, ¿no? Y de sus reacciones y sus fiestas, sus alegrías, sus tristezas, pues eso lo dibujo en las crónicas que yo publico todos los domingos, ¿no? Pues es que es uno de los puntos claves para ser buen periodista, es la observación, La observación ¿no? y el buen oído. Y la empatía. Claro. O sea, ponerte en el zapato del otro, como Así se dice es. coloquialmente. Así es. Pero Joel, fíjate que aún el día de hoy muchos jóvenes, no tan jóvenes como tú, no niños, pero ya jóvenes que se van a estudiar fuera, siempre son como objeto de burla por cómo hablan, y sobre todo los de Valles, porque aquí de repente decimos, es que tú me preguntas dónde queda la Secretaría de Bienestar, y yo te digo, allá, en esa esquina, das vuelta para allá y le haces así, así hacemos los oaxaqueños. Sí, independientemente Las del malas nivel muletillas que académico y utilizamos, todo, ¿no? y entonces no lo notamos hasta que alguien de otra entidad o de otro país te dice, oye, yo por ejemplo tengo 2 hijos, bueno, tengo 3, pero el mayor lleva ya 27 años viviendo en Monterrey, y ahora cuando él viene me dice, mamá, es que no te entiendo. O sea, te pregunto algo, pero ya prácticamente Pues desconoce Oaxaca, y me dices, allá, así, acá, para allá. Sí, ¿Por qué no me das nombres? Sí, es sí, la sí, calle sí. tal, llegas a la esquina, doblas a la derecha. Entonces, es algo que Así los es, mitos así seguimos es. teniendo. O y desde que la mira, nos- perdón, Claudia, desde la misma forma de comer, ¿no? El oaxaqueño El- sopea Tú lo que decías es de la sí, comida, ¿por qué sí. sufrías? No, bueno, pues porque yo estaba acostumbrado a la comida de aquí muy natural, las sopas de guías, los nopales, la carne asada, guisados muy de acá locales, ¿no? El caldo amarillo que le llamamos acá, el higadito, el mole coloradito, todo esto, frijoles con pata que me encanta. Ah, ¿ya cuándo? No. ¿Qué comías? Tortas. Ah, pues es que se va a hacer. Tortas, sí, tortas. Me ponía Elena, mi tía, un paquetito con tortas. En esa época no había tanto el Bimbo, ¿no? Eran los bolillos, les ponía ahí un poco de jamón o la algo. telera, ¿no? Y a la hora de la comida, pues me lo comía por ahí, ¿no? Y ya en la noche ella me daba un vasito de leche, un pan que me tenía ya y ya listo. Fue todo, no, tampoco era así como de una tragedia. No te victimizaste, aprendiste No, a utilizar las circunstancias y sí. tenías la libertad. Pero me ha ayudado porque es lo que te digo, mira, en mi carrera, a lo largo de la carrera, uno tiene que reportear y andar solo, uno no anda, En manada. oye, Bueno, ahora ya oye, ni acompáñame, andan, ¿no? vente, vamos. No, uno lo avientan. Te digo que el primer reportaje que me hizo hacer Becerra Costa en 1+1, porque estaba enojado con Granados Chapa y yo era representante de la gente que metía a Granados Chapa 1+1, me mandó, digamos, como castigo a San Juan Huichico, no, primero a Juchitán a entrevistar a Leopoldo de Gives, era la época de la COSEI, ¿no? Estaban a punto, ¿no? Y entonces te vas a Oaxaca y entrevistas a este señor y tal. Pero era porque sabía que no lo iba yo a poder hacer, yo recién llegado a 1+1, ¿no? No, pues ahí me vengo. Además, ni siquiera a todo el mundo les daban avión y todo eso. Llegas a Oaxaca y te van a esperar. No, tú te vas y te vas en tu autobús y Ay, llegas como como le hagas, puedas. A ver cómo llegas, Pues ¿no? sí me dieron dinero y tal. Venía con un fotógrafo, Luis Humberto González. Y veníamos y ya como pudimos llegamos a Juchitán. Vimos todo. Yo entrevisté a Leopoldo. Muy buena persona, me trató muy bien. Y yo creo que me vio con cara de este chavito, ¿quién es, no? Y pobre, está aprendiendo porque yo estaba temblando. Y ya lo entrevisté y mandé la crónica y la entrevista. Se fueron de primera plana y ya como que ves otra cosa así como que... Dije, bueno, ya que estás allá, vete a San Juan de Chicobi, que está a un lado. Ahí hay un matón que se llama Clovio de León, dijo así, ¿no? Ve y busca. Y yo me acuerdo que íbamos caminando, el fotógrafo y yo, por un camino de tierra, no a la carretera de tierra, y venían hombres con machetes y tal. Yo estaba aterrorizado, te digo que estaba aterrorizado, pero bueno, tenía que cumplir. Fui, nunca encontré al famoso MacLeod de León, no sé si exista o no exista, pero hice el dibujo de todo como estaba el lugar. Ahí lo mandé y también le fue muy bien. Y ya me regresé y así ya me fue soltando más trabajos de investigación y reportajes, todo eso. Pero me sirvió mucho y como les decía, viajar solo o andar solo es un privilegio también. Algunas libertad, personas dicen, ¿no? exacto. Ayer lo estaba comentando con una sobrina. Me decía, oye, pero ¿cómo te acostumbras a viajar solo? Es que no es otro mundo, no es raro.
Tú tienes la libertad para hacer lo que quieres a la hora que quieres, ver lo que quieres. Si te roba una iglesia de París, de Nuestra Señora, la estás viendo y te quedas ahí media hora, 2 horas, lo que quieras, y nadie te está carrereando. No llevas Y un hablas, cronómetro, exacto, y Osmar. hablas con quien quieras hablar. Es cuando se hace uno de muchos amigos también. Hablas con quien quieres hablar, con quien te contesta bien y se establece comunicación. Yo he hecho muchos amigos así durante mi tiempo de España, que fueron 4 años y medio, hice muchísimos amigos, ¿no? Y eso es un privilegio. Ahora, hay momentos en los que también, bueno, otros viajes, pues si quieres ir con alguien y platicas y todo esto. Pero en general eso, desde la infancia me marcó andar solo, ver las cosas, aprenderlas, abrevar de ellas y comunicarlas. Eso ¿Hasta es. qué edad viviste con la tía? Ya diría yo como, bueno, 9, 12, como a los 12 años, porque ya llegó mi mamá. Mi mamá ya llegó a México, dijo, no, pues mi hijo está solo allá, llegó mi mamá con mis hermanos y rentó ya una casita y ya nos fuimos a ¿Y vivir el abuelo? juntos. No, el abuelo se quedó acá siempre. Yo lo venía a ver cada vacaciones a fuerza, lo venía a ver, yo lo recuerdo inolvidable en mi corazón porque me quería muchísimo y me enseñó todo lo que él pudo en la medida de sus posibilidades, pero no había más que cariño y guía en la vida, ¿no? No hagas esto, si haces esto, no hagas esto, el otro, todo. Pero sobre todo me enseñó las letras y me enseñó la vocación. ¿Y te sacó de Oaxaca? Me sacó de Oaxaca. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Tengo amigos que fueron compañeros míos o gente de mi edad que vive feliz también. Se han dedicado al campo. Uno de ellos es el tocinero del pueblo, que nos vemos con mucho cariño. Tienen tierras, otros se dedicaron a esto, tienen hijos ahora todos profesionistas. Tampoco les fue mal. Creo que no me hubiera ido mal tampoco si me quedo, pero no hubiera hecho lo que ya hice. Hubiera sido otro Joel. Hubiera sido otra vida, ¿no? Sí, sí. Pero sí. ya tenías la inquietud porque tú ya habías leído un periódico. Ah, o sea, ya exacto. te habías enamorado. Como y tu decía Grandado Chapa, creatividad, ¿no? decía Grandado Chapa, ya una vez que hueles la tinta, ya se te vuelve fregaste. vicio. Ya, ni modo, te picó la araña del periodismo, ni modo. Y eso es así, ya siempre es. Y para mí no había más placer cuando estuve muchos años en el Universal como director de opinión. Todos nos teníamos que esperar los directores al cierre de la edición para ver cómo salió. Y no hay mejor aroma que bajar a los talleres y el aroma de la tinta que está corriendo, los aromas, el fragor de la batalla de los técnicos, porque el periodismo no nada más hacemos los reporteros o los periodistas o Todo editores. un equipo. Es un equipo, hay talleres, hay trabajadores que se esmeran por sacar bien el producto. En el caso de la prensa escrita, que ahora está un poco para abajo Había por el momento. formadores, prensistas, Exacto, correctores. exacto. O sea, era. Todo un Tú equipo. llevabas la materia prima, Exacto. pero el proceso era. Ellos hacían que nuestro Sin ellos trabajo no hubiera saliera periódico. bien. Exacto. Punto. Y yo siempre les reconozco a todos ellos, siempre el gran esfuerzo y la gran dedicación, todo. Ahí en 1+1, en la etapa esta que te digo, había Carlos Narváez, que era el encargado de la mesa, ¿cómo se llama? De la mesa de redacción. Ahí le llegaba todo. Para mí me emocionaba mucho ver su trabajo y la velocidad. Tenía un equipo de muchachos que estaban revisando los textos, revisando, medirlo, esto se va acá, esto se va allá, esto mándalo para acá. Formar el periódico. Esto no, esto le falta información, habla con el jefe de redacción. Pero era precioso, era una emoción enorme estar en ese momento ahí en el periódico. Ahora ya esto es historia, pero lo recuerdo con nostalgia, pero también vivo el momento actual. No me quedé en esto, aprovecho las redes sociales, aprovecho la internet, porque todo lo que yo hago, escribo, todo. Ahora lo que decía hace rato, donde quiera que yo vaya, si tengo línea. Internet y compu, ya y trabajas. ya tengo mi tabletita y vámonos a darle. Y eso es muy fácil ahora. Antes, no, iba uno a hacer un reportaje como el que sea, y por teléfono, y allá había tomadores de notas, no sé si te acuerdas, había tomadores de notas, sí, y ahí estaban. Y luego, en lugar de purito, le ponían prurito. En lugar pero ya era cosa de ellos, ¿no? Entonces, así, pero era un gran esfuerzo de trabajo. El tiempo. Y luego conseguir un teléfono para que tú pudieras transmitir la nota. Bueno, todo era O cuando ya mandabas tu fax, ¿no? Que también andabas viendo. No, bueno, eso ya lo escribí incluso en una crónica. Llegó el fax. Cuando estábamos nosotros en la redacción de 1+1, de pronto nos llaman a la dirección, a la jefatura de redacción, y nos llama el director y vamos todos.
Y dice, bueno, pues estamos presentándoles un equipo que nos va a ser de mucha utilidad y no sé qué tal. Y dice, a ver, probemos. Y ya avisa a no sé quién y suena el teléfono, descuelga, y aprieta un botón y eso fue para nosotros La una maravilla, ¿no? maravilla. Fue José Arcadio Buendía descubriendo que la Tierra era redonda. ¿Cómo es posible que de tan lejos puedan mandar y sale? Fue una sorpresa, pero de verdad, no dábamos crédito. El fax. Y no nos dábamos cuenta de que fue el principio de todo lo que habría de La ser tecnología. después. Cuando llegó la computadora, yo estaba en el financiero y ya nos pusieron a todos una computadora y ya teníamos que... Y yo me resistí hasta donde pude por mi Olimpia. Yo estaba tratando siempre todo en mi Olimpia, ya, con mis copias de carbón y tal, ¿no? Hasta que el director, Rogelio, me habla y dice, oye, Joel, ya aguantamos. Tienes que poner tu computadora porque no es solamente tú, sino que estas están enlazadas Conectadas todas y tal, y lo que tú mandes, tienes que mandarlo a la mesa y ya no te van a recibir tu papelito porque nadie va a estar para pasarlo, te lo digo. Y no, ni modo, tuve que aprender. Le daba yo a la Que eran súper suaves en acostumbrado. comparación. Dedazo, No, así. Pero bueno, fue todo lo que hay. Pero y tantas anécdotas, tanta vida, tantas cosas, tanta gente que he conocido a lo largo del camino, tantos amigos buenos que tengo, muchos otros también no somos monedita de oro y seguro que le caemos mal a alguien por ahí en el camino. Y así es esto. Pero lo que yo sí digo es, he vivido muy privilegiado al hacer la tarea y lo que me gusta hacer, desde los diferentes foros en los que he estado. Y sí te digo una cosa, Juan, a la pregunta que me habías hecho antes, si he sufrido censura, no. Uno sabe en qué medio está y cómo cuidar al medio y hasta dónde uno puede llegar. No es autocensura, es ética. Uno tiene que saber en qué medio está y cómo manejar la información sin sacrificar la verdad, sin sacrificar al lector y sin sacrificarnos nosotros. Algunos de nosotros también a veces nos excedemos en el lenguaje o la figura o una información que no checamos, porque ese es un pecado gravísimo en el periodismo, no checar tu información y Sea decir real. algo que no es cierto. Entonces ahí sí puedes dañar a alguien, pero en general en los medios que yo he estado Uno más Uno, la revista Razones, en Radio Educación, en La Jornada, en Uno más Uno, en el Universal, el Financiero, en Europa, he estado en El País durante un tiempo, publiqué en otro periódico de Izquierda Unida y tal, nunca. Y ustedes saben que tengo mi opinión y tengo mi perspectiva de las cosas y las digo. La manera es cómo decirlas para que la gente lo entienda y no perjudiquemos al medio. Porque también a veces en nuestro afán de decir, es que yo soy fregón y yo quiero decir algo, también perjudicas a tu medio. Y el medio, si lo dañas a mucha gente, porque mucha gente depende del medio. Fíjate que ayer estuvimos aquí hablando sobre la libertad de expresión con un compañero, con Cornelio Merlín, bueno, con el licenciado Juan Maldonado, y decíamos, o yo decía, es que finalmente la empresa es una empresa. Claro. Es una empresa periodística, el director es un empresario o el dueño es un empresario que genera empleos. Claro. Y entonces a veces decimos, es que el puritanismo del periodista, ¿no? Yo quiero hacer esto y todo, pero es como tú lo decías, ellos tienen que hacer acuerdos, convenios, tienen que ver qué ingresos, tienen que pagar una nómina, tienen que comprar la materia prima, el papel, la tinta, la luz, etcétera. Entonces, ¿de dónde va a salir? No sale todo eso es del cierto, sueño. Claudia. Pero fíjate que recuerdo con esto una frase de Fernando Benítez, que en esa época dirigía el suplemento Sábado de Uno más Uno, y decía, ningún periodista tiene que tenerle miedo a un jefe de Estado si cuenta con su director. Te protegían. Exacto. Que muchas veces ya no lo hacen. No, es que ya no hay. Y ahora todos somos casi independientes. Sí. Todos hacen todo, ¿no? No, y si tú cuentas, ahora hay muchos dueños de medios que prefieren quedar bien con el poder y decir, bueno, pues sacrifico a este chango porque pues, no te cae bien o algo. Yo me acuerdo que un alto personaje de la vida de Oaxaca fue a vernos a El Universal y quería que corriéramos, era la mesa de dirección, estaba yo ahí, que corriéramos al corresponsal en ese momento. ¿Quién era el corresponsal? No voy a decir nombres porque ya
esto entra pero estoy contando la anécdota. Ese altísimo personaje llegó y dijo, quiero que me corran a me está haciendo daño, me está perjudicando, tal, en Oaxaca. Y el jefe de estados le dice, bueno, si lo está perjudicando en Oaxaca, pues hable con los periodistas de Oaxaca y con los medios en Oaxaca, ¿aquí qué? No, pero aquí también, y que publica cosas. Usted dígame, ¿cuándo publicó el corresponsal una cosa que es falsa? Y si usted me la muestra, lo corro. Pero mientras tanto no, porque yo tengo las mejores recomendaciones del corresponsal. No, pero quítalo. Agarra, abre el portafolio. Pero en ese momento ya estaba el jefe de información y yo. Y abre y dice, ¿cuánto para que me lo quites? Dice, no, señor, no, aquí no nos manejamos así, aquí no va a ser. Aquí, si él cometió un error, bueno, ahí te lo dejo, y le dice a la persona, al jefe de redacción, de edición, era Gerardo Galarza, porque ya está jubilado. Dice, bueno, ya se fue, y le digo, condenado, si no hubiera yo estado, hubieras aceptado, ¿no? En broma, por supuesto, no, nunca. Pero así era como se manejaban las cosas. Pero había el respaldo, perdón, Claudia. Exacto. Había el respaldo y la protección de lo que representaba el medio. Claro. Actualmente. Y algo que tú mencionas, Joel, y que es muy importante, porque de repente nos quejamos y nos quejamos. Es que no me publican, es que no me pagan lo suficiente, es que no me dan prestaciones, es que no me dan, pues entonces cambia de trabajo. Claro. Si no te llena dónde estás o no cubre tus necesidades, nadie te tiene a la fuerza. O luego hay no estás obligado. Colegas que medran también con el trabajo. Sí. Bueno, hay muchos que son de una ética sin tacha. Pero hay otros que viven medrando de la tarjeta o la credencial de periodista. Que si no me das lana, ya sabes cómo te va a ir mañana. Yo que no son periodistas, son extorsionadores yo no los llamo profesionales, ¿no? Yo no los llamo periodistas, pero bueno, existen. Pero cargan el gafete. Exacto, existen. ¿Qué se hace? Ni modo, bueno, ahí está. Ya le corresponde al informante, a la autoridad, decir sí o no a sus peticiones, ¿no? Porque pues ahí fui. Pero yo he visto. Y casi siempre son que publican en el blog, no sé qué tanto, que publican en mi correo electrónico. O sea, que no tienen un medio sustentable, formal, un medio firme, de gran proyección, que los avale. No, con frecuencia son así que andan navegando nada más a lo que pescan. Pero tú mencionabas algo muy importante hace rato, que no sé si ahora podríamos todavía estar en esos conceptos. Tú sabes qué línea tiene tu medio. Sí. Porque hay líneas. Claro. Eso de que el periodismo es objetivo y veraz. No, cada medio tiene su... Porque tienen intereses, claro. Porque son empresas, porque muchos son sociedades, porque sí, etcétera, sí. etcétera. Y entonces cuando tú entras es como tú decías, no es que no tengas que ocultar o transgiversar una verdad. No. Simplemente, pues, conoces las reglas. Conozco las reglas, pero también tengo mi propia línea de pensamiento, ¿no? Y la defiendo. Entonces, tengo que ajustarme a ese medio para que mi línea no se afecte. Yo, por ejemplo, estaba durante mucho tiempo, he estado en periódicos que son de izquierda, porque yo me considero una gente de izquierda. Estuve en 1+1, estuve en aquel 1+1, el de Becerra Costa, estuve en La Jornada, soy socio de La Jornada, de nacimiento de La Jornada, y estuve muchos años en La Jornada. Luego pasé a otros periódicos que ya no eran tan beligerantes o tan contestatarios como ocurría con ellos, y pasé al Financiero, estuve en el Universal, estuve en muchos medios, que también tienen una línea muy, muy establecida, pero que también tienes que moverte ahí en esas aguas con el cuidado. Por fortuna, en ningún momento, yo defendiendo mis causas como puedo, nunca tuve el reproche de la dirección de tal, ¿no? Y yo fui director de opinión del Universal años, y cuando me llegaban textos así verdaderamente fuertes, tal, lo único que yo no permitía eran groserías o amenazas o desfigurar al personaje. Es decir, es un chango con cara de sope, con cara de no sé, no, calificativos no. Y entonces yo hablaba con el que mandaba ese texto, oye, hermano, vas a decir lo mismo si pero lo dices sí de otra manera. A ver, cámbiamelo porque si no, no puedo, ¿no? Y majaderías en contra de alguien y atentados.
la regla de Granados Chapa que llevo firme toda mi vida. Nunca decir nada que no pueda probar. Nunca decir nada que no pueda probar. O nunca decir algo que no le pueda decir en su propia cara a quien se lo dije, de quien se lo dije. Y eso le pedía yo a todos los colaboradores y me fue muy bien. Me hice de grandes amigos, Eberto Castillo, Rosario y tanta gente. Es que estuviste, bueno, primero en la capital, Sí, en la capital, con los grandes maestros del periodismo, sí. en otro momento de este México que se nos fue, Ah, ya, sí, sí. y que hoy son anécdotas. Pero a estas nuevas generaciones, o a quienes ya no somos tan nuevas generaciones, pero todavía tratamos de bregar en el periodismo, ¿tú qué les sugerirías? Ya no hay un Ay. medio fuerte que te proteja. Porque antes tú sabías que ibas representando un corporativo, ¿no? Hoy andas solo. Exacto. Andas solo a la deriva, eres muy vulnerable, los recursos pues, se reducen de manera impresionante. Hay nuevas políticas de comunicación social en el Estado, en las instituciones, e incluso también en las asociaciones civiles, porque llegó un momento en que si tú no eras del bien visto por el sistema o por el gobierno, pero defendías las causas de la sociedad Claro, civil, pero claro. ahora ni la sociedad ni el Estado nos quieren, pareciera No, ser, bueno, ¿no? es que nos han creado una imagen de un momento, de un tiempo a esa parte, de que somos enemigos o adversarios o somos... Yo Mentirosos. no me considero nada de eso, por más que lo digan. Y yo le diría a los muchachos, los que quieren de veras ser periodistas, porque también hay quienes también quieren medrar, pero a los que de veras tienen vocación y quieren hacer periodismo, que hagan periodismo, que al final de cuentas la verdad va a prevalecer a todo lo que se diga, todo lo que... Las redes Lean. sociales están plagadas de cosas que no son ciertas. Que la verdad predomine en esto hace que los medios digitales puedan tener fuerza y quien escribe también adquiera fuerza. Hay ya gente en los medios digitales que ya lo están aprovechando y que lo hacen con una seriedad y rigor bien. Hay periódicos digitales que tienen una excelente factura informativa y yo colaboro en uno de ellos, que es La Silla Rota, que es uno de los que más se leen en este país, Sí. junto con Animal Político, que también es uno de los que más se leen en este país y así. Yo insisto mucho a quienes están haciendo periodismo, a los muchachos, que no suelten la idea de hacer periodismo bien hecho, con las técnicas que se aprenden, con la responsabilidad que se tiene, con la voz de la gente que quiere ser escuchada, con la visión y con el retrato de lo que estamos viendo afuera, esas tragedias, esos dolores humanos. Entonces hay que transmitirlos para que se corrijan en la medida de lo posible y entonces hablar siempre con verdades y también, y como decía también hace unos días, uno es el árbitro, uno en el periodismo es como el árbitro de fútbol, uno tiene que estar chiflando cuando el jugador comete un error. Uno no puede estar aplaudiendo cuando hace bien las cosas, ¿no? El jugador, así con el gobierno, si mete la pata, tenemos que decir que metió la pata. Si está haciendo cosas que debe hacer, pues que siga haciéndolas bien. También hay cosas buenas, no es nada más que todo lo que hacen está mal, no, pero mucho sí está mal y eso hay que decirlo. Y eso le enoja mucho al poderoso. Eso le enoja mucho al poderoso. Si hay algo que le enoja, y es histórico, desde el siglo XIX, a Fernández de Lizardi lo metieron a la cárcel por decir verdades, ¿no? Y durante la creación de la República y todo esto, pues a los periodistas los veían con desprecio. En la Revolución, el Carranza mandaba a hacer los viajes de rectificación. Si algún reportero escribía mal de su gobierno, lo agarraban soldados, todos lo sacaban al campo y órale, a perderte por ahí. Eran los viajes de rectificación porque pues tenía que rectificar, ¿no? Y entonces todo eso, todo el tiempo Siempre ha hemos habido. estado en peligro. Hoy estamos en peligro fuerte, muy serio, muy riguroso con todo lo que se aprobó apenas ayer y lo que se está aprobando. Estamos en un peligro serio con la libertad de expresión, pero vamos a prevalecer. El periodismo es el periodismo y va a prevalecer. Con todos esos intereses, todos siempre tenemos, nosotros somos como el agua, encontramos caminos, no nos podemos contener, nos vamos, estamos ahí y vamos a estar ahí siempre, a pesar de todos los pesares, a pesar de los demás, de 400 muertos en tanto pocos años, a pesar de la persecución a periodistas, periodistas desaparecidos, familiares amenazados, gente que ha corrido de sus medios,
todo ese peligro que está alrededor de nosotros está ahí y ha estado ahí muchas otras veces. Y seguirá Pero vamos a estando. exacto, pero hemos salido y vamos a salir de todo esto, a pesar de todo. Joel, digo, has comentado muchos elementos que hay en 46 años que desde luego en 10, 15, 20 minutos es imposible el poder abarcarlo, pero ¿cuál ha sido la mayor de tus satisfacciones en un artículo, una columna, una crónica Sí, cómo no. que, vamos a decirlo, que haya tenido ese reconocimiento, que haya recibido esos aplausos y que de una u otra manera te permite reflexionar de que no erraste en tu profesión No. y ahí estás picando piedra, como se dice, y tratando de contribuir y aportar en este dilema que hay sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico? ¿Cuál sería tu No, opinión? bueno, lo primero, el primer gran satisfacción es haber llegado al periodismo, que para una gente que venía así de Oaxaca y de sin nada más que su propia persona y luchar solo, fue un privilegio enorme. Eh, Conocer al maestro Carlos Chapa, que confió en mí y me llevó de la mano. Yo no tenía a nadie, no conocía a nadie, de hecho, no sabía yo a nadie en el periodismo, pero él me llevó y ese fue un gran momento. De mis trabajos periodísticos sí ha habido muchos que han calado, que han ayudado, han contribuido a solucionar problemas de desabasto, de pobreza, de injusticia, muchos. Y algunos los recuerdo con ternura porque me han dado una enorme satisfacción. Cuando estaba yo, hace como 3 años, yo publico hace 8 años, una crónica dominical en El Sol de México, en la cadena Organización Editorial Mexicana que se distribuía a todo el país. Y publiqué uno por el Día del Maestro. Y decía yo, bueno, los maestros nos dignifican, nos enseñan la O por lo redondo, nos llevan por el camino y nos dan los elementos y las herramientas para hacer lo que tenemos que hacer. Pero hay otros que nos llenan el corazón y el alma porque nos transmiten su esencia, su conocimiento, su amor por la enseñanza, pero también su amor por nosotros y nos enseñan. Y yo tengo el recuerdo de un maestro de 5º año de primaria que se llamó Luis Herrera Valenzuela, que nos enseñó a leer, a interpretar, nos leía y luego nos decía qué habíamos entendido y luego nos pedía que hiciéramos una composición relacionada con esto. Nos enseñó mucho, ya hablé cosas del magisterio. Pasaron como, ¿qué será? Como 15 días cuando de pronto en mi casa suena el teléfono ahí en México y oigo la voz de un hombre mayor, muy viejito, me dice, Joel, le digo, sí, dice, soy Luis Herrera Valenzuela, tu maestro. Ay, No, hombre, no sabes cómo me emocioné, porque pues eso de recordarlo y que él haya leído el texto, El texto. ¿cómo se enteró? Bueno, es que dice, leí lo que escribiste. Te debo decir una cosa, yo recuerdo bien todo el retrato que haces de la escuela, donde estuviste, donde estuvimos. Yo a ti no te recuerdo porque tuve muchos alumnos, pero sé que si tú saliste y haces esto, yo me siento satisfecho. Le echamos una plática de 1 hora, muy emotiva. Él está en Guadalajara ahora, ya muy mayor, pues imagínate. Y eso fue para mí muy, muy emocionante. Tocar el corazón de la gente también es función del periodismo. Tocar el corazón y los sentimientos de la gente, eso levanta el ánimo y levanta también la otra parte del ser humano. No nada más la parte práctica, utilitaria de la vida, sino también las partes emotivas del ser humano. Claudia. pues los haces visibles, ¿no? Sí, Los Pues es haces volver. visibles porque antes decían, es que los noticieros, bueno, en esa época de los noticieros de las televisoras, que entonces nada más era una y la del Estado en sí. México, y decían, es que es una parcialidad de la realidad, porque Ujú. ellos seleccionan en esa mesa de información, seleccionan lo que vale la pena que la gente sepa Ujú. o lo que no vale la pena. Y es la milésima parte de la realidad que Sí, sí, vivimos. sí. Nosotros le damos voz, le damos nombre, le damos rostro a la vida de una persona, al trabajo de una Claro. persona, a que trascienda, porque antes, bueno, no sé, aquí en Oaxaca, de repente hacías reportajes, a mí me tocó hacer Voz de la Comunidad de Ujú. Noticias y también Voz del Sur, en el periódico El Sur, que era la contraparte del periódico, toda la plana La completa. contra, sí. Y entonces a veces llegabas a los lugares donde habías entrevistado a las personas por alguna otra Ujú, ujú. circunstancia y los enmarcaban. Sí, Como también notas del Imparcial, o sea, de los medios impresos, la gente lo enmarcaba y lo tenía en su sala, claro. casi casi junto a su santo. Sí. Porque, y una vez le pregunté a una señora de aquí de Tutitán del Valle que hace velas,
las velas del perdón le qué llaman, bonitas, ¿no? son preciosas, sí, sí. Entonces trabajamos para el periódico Impulso de California, en Estados Unidos, y mandamos el reportaje, y ella, cuando volví y lo vi ahí enmarcado, gigante, Sí, yo le decía, pero oiga, es que, pues gracias por haberlo marcado. Me dijo, es que hasta entonces sí sentí que existí, sí. porque ella no se veía. Claro. Como muchas mujeres en este Claro, país, que tú no, les sí. preguntabas, ¿a qué hora se empieza? Bueno, Su jornada, recientemente ¿no? fuimos ¿no? ¿cómo es? A Loapan, San Miguel Aloapan. San Miguel Aluapa, adelante de Etla. Y estuvimos platicando ahí con una señora que amablemente nos hizo un caldo de gallo, ¿no? De gallo, no de gallina, delicioso. Ella tuvo 10 hijos, 12 hijos, nos empezó a contar. Y yo le decía, ¿y usted entonces? Dice, es que yo nunca he trabajado. Nada más tuve 12 hijos y crié borregos y Chivos, pastoreé Pues ese es un y trabajo. guajolote, pero para ella, Sí. ella nunca ha trabajado. No, Entonces ¿cómo no es no? merecedora Es de todo un nada. trabajo. Cuando tú recuperas esas historias, Sí, sí. enriqueces la vida de la gente y claro. también la de uno mismo, porque eso te baja de los No, ladrillos bueno, donde a veces te y subes, ¿no? enaltece también no El solamente ejercicio al periodístico. personaje, sino también al periodista que es capaz de entender llevar en su ánimo eso que está ocurriendo y emocionarse con lo que está viendo. Porque eso es el periodismo también, emoción. Uno no puede trabajar así como máquina y, vi esto, el azul, lo rojo, ta. No. Uno tiene que sentir lo que la gente está sintiendo, lo que está El viendo. periodismo no nada más es cubrir fuentes Exacto. políticas No, ni claro. instituciones, porque Sí. de repente ahora todos quieren esas fuentes. Sí, porque son lucrativas para algunos y otras porque son de gran interés, Esa es ciertamente. una parte muy pequeña Sí. del mundo de información que Sí. nosotros podemos, a través de esta observación que tú Exacto, dices, ¿no? exacto. No. Y la otra cosa que le quiero decir a los muchachos, que no suelten el periodismo verdad, el periodismo responsable, la libertad de expresión con responsabilidad, ¿no? Porque a veces también se confunde la libertad de expresión con que no me dejaron decir mentadas de madre, ni... Con el insulto, y no, también con la calumnia, ¿no? Claro, la calumnia, ¿no? Y la agresión, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión aquí mismo en Oaxaca, a un joven periodista que me prestó todos sus trabajos, me dice, a ver, ¿cómo ves esto? Porque ahora ya te dicen, a estas alturas de la vida, te dicen maestro, ¿no? Todos, bueno, pues mire, le dije, vi sus textos, le dije, para empezar, hágame un favor, ¿qué es esto? ¿Nota informativa o qué es? Dices, nota informativa. Define el género. Quítele todos los adjetivos. Usted no tiene que intervenir, usted tiene que retratar, tiene que decir las cosas tal como están ocurriendo, como se dijeron. Usted no tiene derecho a opinar en nota informativa. Si usted hace un reportaje, ya más o menos puede intervenir. En la crónica sí tiene toda la libertad, pero para que usted llegue a la crónica le cuesta un cohete todavía. Así que haga bien su periodismo, diga la verdad y quite los adjetivos. Eso es una regla de oro en la nota informativa. Los géneros, que vuelvan a Bueno, pero se repasarlos. enojó porque dijo, ¿Se ofendió? no. Le dije, no, pues es que los estoy viendo. Dice, no, pues no me va a dejar decir nada, no. No, sí, pues vas a decir lo que está pasando, ¿qué más quieres? ¿No? Y Bueno, también otra de las reglas, de repente ahora con estas nuevas, pues ya ni tan nuevas, ¿no? Con estas herramientas tecnológicas, por ejemplo el WhatsApp o los posts. todo el mundo es periodista ahora. Entonces ellos, el otro día discutíamos con algunos jóvenes periodistas que hoy están muy activos, y yo les decía, es que un WhatsApp no puede sustituir una nota informativa, No. y un podcast no puede sustituir un reportaje, o sea, no. Entonces ellos dicen que sí, que no y todo, y a veces también lo que hacemos ahora es de que toman la información de las redes sociales o de los comunicados, que ahora Sí, te el mandan pegoteo, 20,000 sí. con 10,000 correcciones a veces, y no verifican. Ay, Y se quedan Dios solo mío. con la versión. Antes, para que tú llevaras una nota, mínimo eran 2 fuentes. Sí. Tenías que llevar 2 versiones. Ya cuando era un reportaje, por lo menos Sí, 3, ahí sí. 4. Si no, no entraba. Claro. Ahora van, le ponen el teléfono al funcionario, al político, al líder social, lo que dijo lo transcriben, hacen sus, según ellos, reportajes, notas, podcasts. Le dan veracidad, hacen verdad una mentira. O una versión, pon tú que sea verdad, pero solamente una versión, no conoces la otra versión y tienes que dar los dos polos porque de otra manera pues tú parcializas tu información.
Eso es muy delicado. Yo sí creo que las redes hay mucha gente que se ha metido a informar sin tener la calidad de periodista, y la calidad de periodista se adquiere a través del tiempo, se adquiere a través de la experiencia profesional, la ética, la técnica, la enseñanza del periodismo en sus reglas muy básicas, pero también muy firmes, y que se transmita lo que se tiene que transmitir para informar, no para que me miren a mí. Uno no Tú no tiene eres que la ser, nota. no tiene que ser el personaje, nunca, ¿no? O sea, ahora el periodista, pues sí, ahorita estamos periodistas aquí y pues, somos los personajes, pero ya cuando estás en la mesa escribiendo, o cuando estás en la máquina teniendo que transmitir lo que viste, o lo que preguntaste, lo que observaste, o lo que está pasando, ya es otra cosa. Y uno se transforma, ¿eh? Uno, aquí estamos en la chorcha y todo eso, pero cuando está uno frente a la máquina, uno se transforma. Cambia. Uno está con una Entras en responsabilidad. trance. No, entras en O sea, trance, que pero también en el nervio de lo digo bien, lo estoy diciendo bien, se entiende, no se leer, entiende, cómo redactar, va poner. todo esto, ¿no? Todo, cada texto es el nervio de qué hay que decir, ¿no? Pero es que también antes cuando ibas a cubrir algún evento, alguna circunstancia, tú empezabas a estructurar la nota. Sí. O sea, Sí. ya llevabas prácticamente Sí, hecho sí, para llegar a sí, la redacción sí, en sí. friega a escribirla, ¿no? ¿A qué horas ibas a estar grabando y transcribiendo? Era como de soporte técnico. Pero tú, desde ver al personaje, observarlo, cómo va Sí, vestido, cómo se sí, sienta, sí. algo que también se ha perdido hoy. También. No, ya no se hace el retrato de las cosas, ya nada más hay algunos periodistas, no todos, algunos periodistas que están queriendo decir lo que ellos quieren decir, no lo que está ocurriendo. Es la Que eso es muy interpretación malo, de la sí, realidad, ¿no? sí, eso también está difícil. Pero bueno, ahí sí, yo me acuerdo que ahorita que dices tú que vayas preparando la nota, en alguna ocasión ya me tocaba hacer editoriales del 1+1, ya me fui ahí y ya hacía los editoriales de 1+1, y entonces yo iba saliendo de la casa, me tenía que reportar a las 4 con Guerrero Chapa y con Becerra Costa para decirles que por dónde iba a ir el editorial de ese día, porque ya llevamos o menos. Y me decían, va a ser sobre Fidel Velázquez y la declaración. Dice, porque en el camino piénsale para que cuando llegues ya te damos la información y tal, y ya redactes ese más rápido. Y sí, ya va uno pensando por dónde, qué pasó, o rápido informarse de qué fue lo que pasó. Entonces, en esa época no había el celular, ¿no? Nada más ahí a ver qué tal, de información. No, era... El digo, único que era el tenía teléfono en el cuando carro había. era Saludowski. En El el único. sismo del 85, ¿te acuerdas? El único El que pudo único. transmitir fue él porque tenía teléfono en su carro. Pero además también cuando tú ibas a cubrir te informabas. Sí. Quién era la persona, Sí, cuál era, si el sí, lugar, qué sí. circunstancias, o sea, te documentabas. Antecedentes, contexto, todo para Ahora saber. No, y además preparaba todo, ¿no? tenías que decir algo novedoso, porque si vas a decir lo mismo que ya dijeron, ¿para qué vas? Tenías que buscar lo novedoso, o como decía Luis González, ¿qué novedades nuevas? ¿No? ¿Qué novedades? O sea, ¿qué novedades? O sea, de las novedades que ya hay, ¿cuál es lo nuevo? Y además, aunque tú dices que hay que caminar solo, pues a veces en algunas circunstancias Sí. no estabas solo. No. Había compañeros de otros Sí, medios. y las fuentes, sí. Y la de fuente. repente tú leías al día siguiente y cada quien tenía una versión, Sí, un ángulo sí, diferente, sí, había enriquecías. Ujú. Hoy No. hasta los mismos errores de ortografía pasan, ¿no? Porque Sí, cuando te dan, por ejemplo, muchos trabajan con boletín y vienen con falta de información o información muy apologética, tal, y lo transmiten tal cual, entonces no se cuidan ni siquiera de matizar o de decir, oigan, pues aquí también de hay, no hay que revolcarlo, olvidar. decían antes. Sí, por o lo no menos se olvide revuelca el que él está boletín. diciendo esto, pero acaba de pasar esto otro y acaba de pasar esto otro, entonces ahí hay una contradicción, pero bueno, ahí está el asunto. Ya no, ya se va tal cual. Pero bueno, tampoco es hablar mal del presente. El presente es nuestra vida también. Hoy somos periodistas y tenemos responsabilidades en este momento, ¿no? Con todo lo que está pasando, lo que estamos viendo y lo que viene. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier peligro que se atente a la libertad de expresión, que ya se ve muy cerca, pero que va a estar ahí, sin embargo, sí, a pesar de todo. Finalmente es adaptarse a los tiempos que vienen. El A buscar vivir los información, tiempos, vivirlos desde luego, tiempos, sí. Tal y cual buscar son. soluciones. Sí, como se dice, la historia en sus propios términos, el presente en sus términos, tal cual nos los plantea, ¿no? Prepararnos en vez de quejarnos. Prepararnos en vez de quejarnos, no se preocupe, ocúpese, decía Becerra Costa, ¿no?
No se preocupe, ocúpese. Y ahora tendremos que tener más creatividad, o al menos los que redactan todos los días, porque con estas nuevas reformas, ¿no? Que ya no puedes hablar mal porque es cuestión de género, que no puedes hacer esto porque es difamación, No, y porque Apología ahora del es delito. apología del delito, Sí. porque, o sea, cada vez te van cercando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer más, ampliar Claro. nuestro vocabulario, Exacto. porque a veces escribes y ni Y siquiera tener entienden una lo que gran escribiste. cultura. Bueno, yo les insisto, yo doy clases un tiempo en la UNAM, 2 años, no tampoco, fue 2 años di clases, me emocionó mucho, me gustó mucho, ya no lo seguí porque tenía que trabajar, tenía yo que irme a todo lo que hacía, pero yo les decía a los muchachos, lean lo mejor que pueden leer es, lean, si su carrera es periodismo, lean sobre periodismo, lean, yo les recomendaba el envío especial de Hemingway, todo lo todo lo de Renato Leduc, Tiempo Inmediato, todo lo de Alvarado, Kapuczynski, en esa época estaba de moda McLuhan, ¿te acuerdas? No, todo eso, léanlo, y además cultura, tengan cultura, lean a los clásicos, porque los clásicos siempre tienen cosas que decirnos, ¿no? Pero bueno, ojalá. A mí como me gusta leer. Claro. Un mensaje, Claudia, de Francisco J. Sánchez. Saludos al maestro de maestros, don Joel Hernández Santiago. Compañero igual, periodista. Sí, mi maestro querido, Paco. Saludos para él, gracias. Y bueno, ahí estamos todos en el tema. Tenemos futuro. No, sí, eso Pero sí. hay que echarle ganas a este presente también, ¿no? Sí, al presente para construir ese futuro, para que no nos pisen la sombra, como decimos en mi pueblo, que nadie te pise la sombra, que estemos bien, que digamos la verdad, que digamos lo que pasa, porque es nuestra responsabilidad decir las cosas que ocurren y lo que pasa, porque la gente tiene derecho a estar informada y la gente tiene derecho a que a partir de eso norme su criterio y tome decisiones, ¿no? De otra manera, no. La ceguera social que se llama, ¿no? Si ¿Y no cómo tienes hacer? información. Y como acertadamente lo has dicho, ocuparnos, leer, Sí, capacitarnos, claro. especializarnos, conocer un Sí, poco más para sí. poder defendernos y buscar esos caminos, esas rutas que nos permitirán evadir formalmente, legalmente y no caer en todas estas agresiones que se visualizan que vienen fuertes, ¿no? No, sí, así. Y yo aquí en Oaxaca sí, qué bueno que habló Paco, porque Paco está muy motivado para la formación profesional aquí de los periodistas de Oaxaca. Qué bueno que haya alguien que se ocupe de esto. Y sí es cierto, hace mucha falta, no porque no estén preparados ni nada, pero sí que la capacitación, la formación profesional, La actualización, la ética, el trabajo responsable, el defenderse como periodistas, pero siendo periodistas, en efecto, y tal. Y a mí me gustaría mucho que sí se fortaleciera la idea de una carrera de periodismo aquí en la universidad. Ya hay una ahí en la Vasconcelos, ¿no? Hay una de Las comunicación. Vasconcelos, sí, Sí. también está en el Instituto La de del Estudios Golfo. Superiores, en el Pues, Yeso, pero tienen otra visión diferente, Sí, ¿no? sí, es Las lo que vi. carreras de comunicación. Es comunicación ya La más Salle hecha, creo que sí. también, o sea, pero tienen, ahora sí como línea, Sí, tienen sí, perfiles. sí. Pero también nuestro compañero y amigo Luis Ramírez, Sí. que ahora sí que lo tenemos sí. perdido en estas semanas, pero él trae también un programa muy importante qué bueno. que ya estaban varios compañeros estudiando la licenciatura. En periodismo. Parece que ya En la terminaba UAPO. la licenciatura bueno. de periodismo, estaba creo que en acuerdo con una universidad de Saltillo, alguna cosa así, y ya ha de estar por abrirse el nuevo Ciclo. periodo para que los Ajá. compañeros y compañeras que quieran cursar indistintamente de la edad puedan es. hacerlo, ¿no? Qué Entonces, bueno. Ojalá prospere mucho la idea del periodismo profesional, formado académicamente también, pero también en la talacha diaria, porque el periodismo, yo me acuerdo, yo en la universidad aprendí mucho, y análisis, y el sistema político mexicano, y el periodismo tal, pero el periodismo real, con esas herramientas, lo aprendí ya en el camino. Y aplicando esas herramientas, por supuesto, pero aprendí mucho más también en el camino y bueno, los golpes como que todo nos en la dan, vida, sí. se aprende. No, metía yo la pata, sí, también, todos tenemos derecho a meter la pata, ¿Cuál ¿no? fue hasta hoy, así que tú tengas más marcado de meter la pata? En una ocasión que hice un texto en el de que no chequé la información. Esto fue en 1+1, pero así me fue al día siguiente, no, casi me ponen de patitas en la calle. Pues sí, tenían razón, no chequé la información
premura del tiempo. Yo llegué tarde y ya estaban cerrando. Y yo dije, bueno, pues ahí está la información. No chequé la información, vino el desmentido, pero además con argumentos y tal. Sí, me regañaron mucho. Tuve que pedir una disculpa y tal, como tiene que ser, ¿no? Pero era eso de que sabías que habías cometido un Sí, error sí. y no dormías. No, O ay, sea, yo- era un cargo era una Sí, culpa, un cargo sí, de sí. Conciencia conciencia muy fuerte, ¿no? que tú decías, No, hijo, sí, parecía que no, se iba a acabar el sí, mundo sí, porque sí. hasta Y- una coma, un punto, o sea, Igual que cuando se luchaba ya no, pero se luchaba por la de 8. Un reportero lo que quería, su meta la soñada de era 8. llevarse la de 8. Que era la primera plana y a toda la nota. No, la de 8. Y el día que sacábamos la de 8 y que marcábamos el periódico y salió, era la emoción del periodismo. Es la emoción del periodismo, ¿no? Sigue siendo. Y yo creo que tiene que seguir siendo. Y nunca se olvida. Esa primera nota de 8 columnas que tuviste en tu ejercicio periodístico marca, ¿no? Te voy a decir, aquí entre nos, que nadie nos escuche. Pero cuando yo publiqué en 1+1, yo en Radio Educación es radio y se pierde y es bonito, es romántico, precioso la radio, me encanta. Pero ya en 1+1 ya era sentir que ya estaba también en un periódico tangible. Y la primera vez que me publicaron una nota que era sobre el PSOE, el Partido Socialista Unificado de México, el ZUM, me publicaron y hablé de lo que vi en la asamblea y estaba Martínez Verdugo y tal. Y la publican en primera, en un recuadrito, con mi nombre. No, enmarqué, lo recorté, le puse un marquito. Bueno, fue para mí el sumum del éxito. Y no dudo que tu mamá también la haya No, tenido sí, guardada y el abuelo, o sea, no. Ellos recortaban donde yo, pues, ahora te digo una cosa, ya antes todavía juntaba yo lo que, ya no me da tiempo, no tengo, las cajas no alcanzan para guardar todo esto y ahora las memorias, todo eso las pierdo, yo no sé, ya no sé qué publiqué hace tanto tiempo y me dicen, oye, cuando dijiste esto, yo lo dije, qué bueno. hemeroteca. Entonces, Sí, todavía tenemos la hemeroteca. ¿Qué va la a pasar ventaja. ahora con la hemeroteca sin ese testigo? Sin los papeles. Exacto. ¿Qué va a pasar con las hemerotecas? Hay que hacer algo para que se vuelvan el resguardo digital de todo lo que hemos estado haciendo. Que haya una oficina que vaya capturando todo esto para guardarlo, porque es el retrato de nuestra generación. Pero tendría que ser una iniciativa o de un empresario o de los mismos periodistas, porque yo creo que en este presente lo que menos le interesa al Estado es guardar todos es sus guardar, pecados. porque Tener testimonio, ¿no? De lo hoy que ha en día pasado. tú puedes todavía decir, a ver, es que tú en tal año, en tal esto, así empezaste. Hay una memoria histórica, Claro. ¿no? Es lo mismo que les decía yo, fíjate que allá en mi municipio, le decía yo a un familiar que por qué no se crea la crónica del municipio para guardar el momento histórico, este momento, para en el futuro los muchachos o la gente del futuro dentro de 50 años sepan cómo vivimos nosotros, cómo hacíamos las cosas, cómo solucionaron las cosas, cuáles fueron nuestros conflictos, nuestras felicidades. Todo. Pero no hay mucho Y interés. recuperar los testimonios de la gente Claro, mayor que sí. todavía está ahí. Exacto. Pues sí, pero no tiene muchos, están todos metidos en el presente. Bueno, es que este es un ejercicio de esa memoria histórica Sí, del de periodismo recordar. en Oaxaca y de los periodistas. Habría que hacer alguna una promoción, hablar con... El director de la biblioteca es muy buena persona, ¿eh? Yo tengo Ya no muy está. ¿Ya no está? No, nuestro amigo el que... Sí, el alto. Sí, nuestro No, amigo ya no no, está. ya lo cambiaron. Pero también el que está ahora es muy Ah, sí, accesible. Ya sí, tuvimos sí, un lo evento conozco. ahí hace 2 semanas, ¿no? Así No lo es. conozco, pero era muy accesible. No, se emocionaba contigo, o sea, Sí, se sí, contagiaba, sí. te aportaba ideas, siempre te daba las facilidades. Yo fui Un beneficiario excelente. de esa hemeroteca porque ahí hice un trabajo largo, un ensayo sobre las elecciones en Oaxaca cuando ganó Gabino Cue. Y todo lo obtuve de la hemeroteca. Si no hubiera sido posible. ¿No? Entonces, bueno, pues a esto. Qué lástima. Pero bueno. Tendríamos que hacer un frente nacional para poder defender la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. Yo creo que va a tener que llegar a ser ese punto, pero primero tenemos que organizarnos los periodistas en serio. No, en serio, no. Primero los serios, además. ¿no? Primero los serios y periodistas que sean históricos, aunque no estén publicando, pero que hayan publicado y que sean históricos, y gente que esté publicando y que tenga la responsabilidad de publicar. Hacer una organización primero estatal y luego nacional de periodistas en defensa de la libertad de expresión, porque si no nos van a comer los mandados y a ellos les conviene que estemos divididos.
A ellos les conviene mucho y fortalecen a un grupo porque este es mi cuate, dale la torre, quítale esto. Eso es lo que nos debilita. Entonces, sí se tiene que hacer una unidad estatal de periodistas de Oaxaca en activo o históricos que puedan dar todo el aval de una buena organización en defensa de la libertad de expresión. Sobre todo ahorita, ahorita está ya el momento, ya está estallando el problema. Con todas las reformas que están haciendo en materia de Exacto, censura. sí. Que desde luego creo que eso será en otro tema y en otro Está programa en la donde mano, podamos claro. abordarlo, porque finalmente hoy fue 46 años, ya casi 47 años de ejercicio periodístico a 2-3 meses, que sin duda hay mucho que hablar, hay mucho que contar de esas vivencias que has está tenido. uno recorrido en esto y ya uno está cascarín en el periodismo. Pero, pero pero la a mí me da mucho gusto. experiencia, el compendio. No, y luego me encuentro cuates amigos míos que empezaron, porque en la oficina del Universal, donde yo estaba, llegaban los muchachos de prácticas profesionales. Yo reclutaba a los muchachos que me mandaban a la universidad y todo, temas acá, allá, y todos acudían a mi oficina para sus reportes. Conocía a muchos. Ahora muchos de ellos son grandes profesionistas, y eso me da mucho gusto. Ojalá se consiga aquí también en Oaxaca. Seguir sembrando la semilla, ¿no? Sí, sí. Y apoyándolos, porque también a veces nada más criticamos, pero no queremos compartir. Pero también que se dejen ayudar. Que se dejen ayudar, sí. ¿No? Porque también la arrogancia es uno de nuestros grandes defectos estructurales como profesionales. A veces somos muy arrogantes, muy orgullosos, muy pagados de nosotros mismos porque no sabe con quién está usted hablando. Soy el cuarto poder. No. La humildad es lo que debe prevalecer en esto, porque es una responsabilidad, no es un regalo, no es una posición, es una responsabilidad. Y si los muchachos se dejan ayudar, en el caso creo que de nosotros tres estaríamos dispuestísimos a contribuir y ayudar. Sí, apaciguar los egos, ¿no? Sí. Porque ese demonio es el que luego nos hace mucho ruido. Eso es un terrible. Luego te encuentras a unos colegas que dices, ay, mano, bájale, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Hay muchos que también son muy honorables y todo, responsables y muy queridos, ¿no? Y respetados. Pero bueno. Joel, todo un gusto. Ay, es un placer siempre conversar contigo. Ojalá que la próxima vez que estés aquí en tu tierra, en Oaxaca, y aquí en Periodismo y Libertad de Expresión, que también es tu casa. Muchas gracias. Aceptes venir a seguir yo encantado, ya sé que con ustedes siempre, incluso no solamente nos reunimos aquí, a veces que nos juntamos a veces a tomar un café, platicar y tantas cosas que tenemos que platicar de todo lo que pasa. Y retomar esas reuniones que teníamos con varios compañeros también. ¿Te acuerdas que en Italia había una reunión que se llamaba Venga a tomar café con nosotros? Sí. Que promovió un periodista de allá, invitaba a los periodistas, venga a tomar café con nosotros, y se hacían unos debates, pero fregones. Retroalimentarnos. Exacto. Y también hasta, no solo en la información, en las circunstancias, sino también en la vida personal, porque a veces están solos, tenemos enfermedades, tenemos carencias, y qué mejor que y solidarizarnos con los demás, ayudarnos, ¿no? En lo que comentábamos hace un momento, hay periodistas que están en condición muy difícil, pues hay que ayudarlos, porque son colegas que de veras merecen la ayuda. Ya dieron lo que tenían que dar en el camino. O tal, lo que te decía yo del Club de Periodistas de México, que tiene allá arriba unos pequeños departamentos para los periodistas que se quedaron solos y que pues, los dejaron, y ahí están abuelitos, pero ahí están, les dan su casa, comida y ahí... No andan a la deriva. Aquí hemos tenido compañeros que han fallecido incluso en la vía pública. Fíjate, nada más. O sea, o que han tenido que hacer colecta para poder enterrarlos. No, ya deja de enterrarlos. Entonces yo creo que esa solidaridad tendremos que retomarla nosotros. Claro. Es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. Pero es un beneficio para ellos, incluso para nosotros. Alguna vez, algún día nos va a alcanzar. Ojalá no, pero sí, alguna vez lo habremos de necesitar. Pues que haya la solidaridad de todos, como nosotros ofrecemos la solidaridad. ¿Qué hacemos para ayudar? ¿No? Pues nos quedamos con... Muy complejo, perdón Claudia, muy complejo, porque finalmente la pandemia nos dejó a quien aprendió una gran lección, y a quien no, finalmente quedará en ese momento en que pasó desapercibida la pandemia. Creo que el rumbo que está tomando, y no nada más Oaxaca, México, sino la población en general, es que hay mucha apatía, hay mucho individualismo, hay mucho egoísmo, y creo que a partir de ahí todos tenemos que contribuir para ir convenciendo a 1, 2, 3 personas
que tenemos que entrarle a un tema colectivo y a un tema social, finalmente para ayudarnos en todos los temas. Todo ser humano no tiene la capacidad por sí solo para ser autosuficiente. Necesitamos del carpintero, necesitamos del que elabora la ropa, necesitamos de las señoras que trabajan en la casa, necesitamos de la gente que produce en el campo, todos necesitamos de todos. Claro. Muy hermosamente lo dice nuestra Constitución de 1825. No somos zapotecos, no somos mixtecos, no somos serranos. Somos oaxaqueños, somos mexicanos, somos seres humanos porque estamos en la misma tierra, bajo un mismo gobierno y bajo una misma constitución. Y yo creo que en ese nivel que entendamos de que todos necesitamos de todos, vamos a poder cambiar en algo estos elementos que estamos viviendo. Y acertadamente, como lo dijo Joel, Claudia, hay mucho por hacer y yo creo que este intento que estamos tratando con varios compañeros de convocarlos, de llamarlos, de aprender de ellos, en el caso de ustedes, de recordar todas esas vivencias que les ha tocado padecer, algunas buenas, algunas malas, en estos 10, 15, 20, 40 años de ejercicio periodístico, nos va a permitir contribuir a la ciudadanía para que la ciudadanía esté debidamente más informada de todo lo que ha pasado. Y finalmente las hemerotecas pues, nos dejan una gran lección, el poder ir, buscar, encontrar, y ahí encontraremos muchísimas cosas de lo que ha sido parte de la historia de lo que es del ser humano. Claudia, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada más ver ese planteamiento que estás haciendo, porque de repente decimos, todo se queda en la nube. Sí. Bueno, nos dicen que se quede en la nube. Y la otra es que cuando pierdes este aparatito, se te acaba el mundo. Ya parece que se nos va la vida. Vivimos muchos años en el teléfono celular y éramos felices también. Y a lo mejor hasta más felices porque nos comunicábamos entre nosotros, nos veíamos. Oye, desde la cabina de 20 centavos, espérame, nos vemos al rato y tal, ¿no? Y o por lo menos hablabas, oye, sí. ¿Cómo estás? O avisar a la casa, oye, estoy bien, fíjate. Ahora son WhatsApp. Sí. Y no sabemos ni siquiera, ya no hay ida y vuelta, ya no es un proceso de comunicación. El otro día aquí en Oaxaca, ahí en el restaurante de Luis Huertichea, el Vasco, fuimos mi familia, mi primo, su esposa y tal. Y había otra mesa que estaban celebrando a una señora, su cumpleaños, era una señora ya mayor, debe tener unos 75 años, la señora 80, no sé. Y tenía una familia muy grande y tal, y le estaban celebrando su cumpleaños, todos así llegaron todos. Oye, hay un momento en el que todos, palabra de honor, mira, palabra de honor. Estaban en el celular. Todos estaban en el celular. Y la señora estaba comiendo sola. Todos, mayores, jóvenes y niños, todos con el celular, todos. Era como para una foto de reproche social. Sí, porque entonces ya no nos comunicamos. Sí, y la viejita comió sola. Pero bueno. Digo, finalmente la tecnología acerca, pero también divide. Y exacto, así lo dicen muchos es muy útil, estudios que han realizado. Es indispensable hoy, sí, pero hay que saber usarla con sentido humano. Con responsabilidad. Sí, con responsabilidad. Pero sustituimos, ¿no? También es más fácil ahora, bueno, yo lo veo con Alexa, ¿no? Yo Alexa, no estoy tan Alexa, en la inteligencia artificial, pero ya dices, bueno, ya no me peleo con ella, ya me peleo con Alexa, por lo menos, ¿no? O sea, eso a lo que estamos caminando finalmente. Oye, la tecnología está sustituyéndonos en las relaciones humanas. La calidad humana, ¿no? El otro día me manda un amigo mío, Carlos, allá en México, un artículo. Y me dice, a ver, ¿qué opinas de ese artículo? Y lo leo y identifico algunas cosas, pero digo, es un artículo bien estructurado, pero le faltaba alma, le faltaba con inteligencia. Algo. Lo había hecho con textos míos, él, luego me lo dijo, con textos míos en inteligencia artificial se armó un artículo mío. Pero ya no me reconocí, era de una frialdad. Frío. Y le dije, yo sin haberlo identificado totalmente, le digo, oye, no sé quién escribió esto, pero no tiene alma, no se percibe nada. Dice, jaja, ya caíste. Pero cuando empezaba la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hoy muchos compañeros están haciendo su información ya profesional con inteligencia artificial. Uy. Entonces, pierden eso. Eso de cómo estaba sentado, el movimiento, la mirada, los que se rascó la oreja, los olores, o sea, todo lo que enriquecía finalmente y le daba alma a nuestros textos también se está perdiendo. Pero es parte de esa realidad, es este presente. ¿Qué nos queda? Seguir trabajando, seguir sensibilizando a las nuevas generaciones. Porque no los vamos a eliminar, al contrario, van a aumentar. La sorpresa es que ahorita muchos científicos están trabajando en algo que va a ser nuevo pasado mañana y así.
El teléfono va a ser de historia y ya va a haber, ya nos van a Bueno, conectar ¿cuántos el chip años, en la cabeza. ya para terminar, cuántos años tuvieron que pasar de el radio a la televisión? Sí, ¿No? sí. Ya no hablemos sí. de cuando la luz, del radio a la televisión a color, y de ahí para adelante, el teléfono, El teléfono, pero en los últimos 50 años, Sí. las innovaciones tecnológicas, bueno, hoy compras un celular, una computadora y el próximo año exacto, ya 2 años, prácticamente ya es tienen vida 2 obsoleto. años. Sí. Apenas estás aprendiendo uno y ya te meten el otro, ¿no? Claro. Vamos demasiado rápido, pero hemos sido privilegiados en poder vivir todos estos cambios de manera tan Sí, continua, sí, en hemos periodos tan sido cortos. testigos de estos cambios. Y los muchachos de hoy son, es parte de su vida. Para nosotros es algo que nos llegó como un chubasco. Para ellos es parte de su vida. Y se mueven como Ya pez nacen en con el el agua. chip desde la Sí, sí. preescolar, desde El la otro primera día, infancia. puse aquí mi pantalla, aquí en mi casa, y yo no sabía cómo arreglarla y no daba señales. Y le hice, seguí el manual, le hice Es todo horrible lo que... eso. No daba. Y llegó un amigo mío con su hija de 12 años, venía de la secundaria, que la fue a traer y pasó a saludarme y dice, pues para verte. Entonces entró la niña y le digo, aquí estoy peleándome con este. Ya no puedo, no encuentro. Dice, ¿qué es? Y dice, a ver, hija, le dice a la niña. Dice, a ver, y la arregló en 2 minutos. ¿Qué te digo? Nomás había que hacerle clic. No sé qué asunto Sí. es. Finalmente no sé ellos qué son hizo. la generación de la tecnología. Exacto, yo y me quedé nosotros así, somos esa transición, ¿no? sorprendido. Pero es lo que hay, es esta Sí. realidad, como también en el ejercicio del periodismo. Ahora, que ojalá sea para bien todo esto, ojalá sea para bien, pero ya ves que también lo están utilizando para guerras y todo esto, ¿no? Así Ojalá es. no. Pues es que eso también está presente en la humanidad, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando descubrieron el átomo, pues también la bomba nuclear, o sea, algo que iba a ser claro. bueno acabó siendo malo. O sea, no, los avances no es lo que Es cómo los se usas. califica, es cómo los usamos. Claro. Estos aparatos son muy buenos, son maravillosos, pero en nuestra responsabilidad, libre albedrío, Sí. es cómo los vamos a utilizar, Claro, ¿no? claro. Pero por lo pronto seguimos añorando Vamos a ese olor seguirle. a tinta, ese El ruido olor de a las tinta, rotativas, claro. la Sí. cama. Bueno, la sinfonía de las máquinas de escribir en una redacción, todo el mundo, era una sinfonía, todo el mundo estaba en lo suyo, las máquinas Olivetti. Y la tensión, ¿no? Remington, Eso de claro. todos apurados, Sí, todos sí, corriendo. sí. O sea, eso, pues, ojalá que volviera. Es muy Ya difícil, nunca va a volver, es muy difícil pero como dice la milonga, lindo haberlo vivido para poderlo contar. para poderlo contar. Sí. ¿no? Pero bueno, Joel, muchísimas gracias. Juan, gracias. No, pues, Gracias, Juan, no, al querido contrario. Juan Maldonado, el gran abogado y periodista. Gracias. No, al contrario, Joel, muchísimas gracias por compartir todas estas vivencias. Desde Gracias. luego, en mi caso, me toca aprender mucho de todos ustedes y todos los que No, hemos hombre. compartido. Seguimos aprendiendo. Y Claudia Martínez, pues, ¿qué te digo? Llevas en la sangre el periodismo. ¿Qué te puedo decir? Gracias. No, yo aprendo Gracias. mucho de ti, de todos No, los compañeros que han venido. Muy bien. Bueno, pues. Pues llegamos al final del programa. Periodismo, Libertad y Expresión, 46 años, ya casi escasamente 2 meses de 47 años de periodismo de Joel Hernández Santiago. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, en Periodismo, Libertad y Expresión, en el programa Sucesos de Oaxaca, con otro periodista, el cual también estaremos contando, aprendiendo de esas historias que han escrito, que han participado, que han documentado, pero sobre todo que han retratado y que ahí está. Basta nada más irnos a las hemerotecas o buscar la información ahora con todas las tecnologías en internet y encontraremos todas esas historias maravillosas del Oaxaca, del México y del mundo que han hecho historia y que seguirán haciendo historia y que seguirán escribiendo. Muy buenas tardes, Claudia, Joel, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima edición. Buenas tardes. Jorge Pech, que